Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Queridos hijos e hijas, reciban mi saludo en este día. Continuamos hoy en las Gotitas de Esperanza con el discurso que, con ocasión de la invitación a comer por parte de un fariseo, el Señor dirige a todos los fariseos y doctores de la ley de la época y de todos los tiempos. Ya decíamos ayer que su discurso duro no tiene otra intención que llamar a conversión, y es duro por la dureza del corazón de sus interlocutores. Con gente tan terca es necesaria esta metodología, y aún así no siempre se logran los efectos esperados. Los fariseos eran los que se creían mejores y más comprometidos en la vivencia de la ley de Dios, y los doctores de la ley eran los encargados de enseñar y guiar a los otros en el camino del Señor. Para ellos se dirigen esta serie de "ay de ustedes", primero por pedir señales para creer, segundo para hacer visible la hipocresía de sus corazones, y tercero por el uso abusivo de las prerrogativas y de la autoridad con la que venían investidos por la cultura de la época, y que los hacía ufanarse de su prestigio y oprimir odiosamente al pueblo, buscando siempre la satisfacción de sus propios intereses. Ay de ustedes, porque pagan el diezmo de cosas insignificantes como la hierbabuena, la ruda y las legumbres, lo que en sí no estaba mal, pero, y ahí estaba la verdadera maldad de sus actos, dejaban a un lado la justicia y la misericordia con los hermanos, juzgándolos, condenándolos y siendo indiferentes a sus sufrimientos, y olvidaban el amor a Dios, a quien le robaban su gloria para apropiársela. La enseñanza del Señor, que vino a dar plenitud a la ley, es que esto se debe hacer, pero sin descuidar lo otro, que a la larga es más importante, pues el que ama, el que tiene misericordia, cumple toda la ley, como nos enseña la carta a los Romanos en el capítulo 13. Hay de ustedes que les encantan los primeros puestos, los asientos de honor, las reverencias por la calle, todo porque el fariseo, en lugar de amar a Dios, se ama a sí mismo con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, endiosando su ego y sacando a Dios del lugar que le corresponde. Hay de ustedes que son como sepulcros que no se ven y sobre los que se pisa sin saberlo. Por eso se pintaban de blanco para poderlos ver y evitar pisarlos. Lo que era un pecado, pues era motivo de impureza. El Señor compara al fariseo con un sepulcro, pues efectivamente por fuera estaban llenos de claridad, de blancura, de luz, pero por dentro, en el corazón, había solo podredumbre, oscuridad y muerte. Al escuchar estas frases, un doctor de la ley, de aquellos que definían y programaban lo que los otros tenían que hacer para salvarse, reacciona y se siente aludido y ofendido, pero lo que logra es que Jesús se dirija directamente a ellos y les critique su capacidad para aumentar el peso de la ley con una serie suplementaria de prescripciones que colocaban en los hombros de la gente sencilla, pero que ellos no cumplían, pues siendo los autores de las leyes se sentían dispensados de su cumplimiento. Decían, pero no hacían. Y así ni siquiera eran conscientes del peso y de la carga de las mismas. En las palabras de Jesús se ve la tristeza, porque ellos, defendiéndose, se hacen impermeables y refractarios, lo que les impide ver la mezquindad de su propia realidad y les hace perder de vista lo más importante y a la larga también lo más exigente, que es la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Vale la pena para nosotros un examen de conciencia, pues el Señor nos interpela también a cada uno. Habla duro a Adán para que escuche Eva. Para el caso, habla muy duro a los fariseos y doctores de la ley para que escuchemos nosotros y aprovechemos este momento de gracia para convertirnos, de nuestro cuidar mucho el aspecto exterior, que nos sucede con mucha frecuencia, de cuidar las apariencias y olvidar en cambio el corazón, la esencia de nuestro ser. Nos invita también a concentrarnos con mayor interés en lo que merece la pena sin descuidar aquellas cosas que parecen menos importantes, recordando que los hombres se quedan con la imagen externa, pero Dios mira el corazón y sabe perfectamente cuánta corrupción, cuánta maldad, cuánto pecado puede existir en cada uno de nuestros corazones. Es un llamado sobre todo a quienes somos pastores de la Iglesia y tenemos la facultad de enseñar y predicar, pues corremos el riesgo tantas veces de decir para los demás, pero sin incluirnos, de exigir, pero no hacer, de colocarnos como Dios por encima de la palabra. Que el Señor nos ayude con su gracia, con su amor, para saber alejarnos de estas corrupciones, de estas incoherencias que nos hacen daño, que hacen daño a la Iglesia, que no nos permiten concentrarnos en lo que es verdaderamente definitivo, nuestra santidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.
Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.